La pandemia de la COVID-19 generó una postergación de las elecciones nacionales de Bolivia en 2020. Dada la emergencia sanitaria, los candidatos trasladaron su campaña electoral a las redes sociales. En ese escenario surgen preguntas sobre los programas de gobierno que presentaron. ¿Sus propuestas eran diferentes entre sí? Preguntas sobre los candidatos. ¿Qué temas priorizaron en sus mensajes? ¿Qué discurso difunden a través de sus redes? Muy buenas noches a todas y todos nuestros oyentes en Spotify y YouTube. Hoy empezamos nuestro cuarto programa del podcast Compartiendo Conocimiento. El día de hoy tenemos la presencia del magíster Alex Ojeda Copa, sociólogo digital, licenciado en Sociología con estudios en Informática y una maestría en Investigación en Ciencias Sociales. Actualmente es coordinador del Laboratorio de Tecnologías Sociales. Y también contamos con la licenciada Valeria Peredo. Ella es licenciada en Antropología por la Universidad Mayor de San Simón, investigadora de temas digitales y urbanos en el Laboratorio de Tecnologías Sociales. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación y estar acá con nosotros. Gracias, Javier, y gracias a la RELIT por la invitación. Y muchas gracias, Javi, por la presentación y bueno, estamos ansiosos para compartir con ustedes lo que, bueno, podemos compartirles el día de hoy. Muchas gracias a la RELIT también por invitarnos. Muy bien, los temas que revisaremos el día de hoy son el vocabulario del poder y el discurso político digital en tiempos de pandemia. Es el resultado de una investigación y unos artículos que publicaron Alex Ojeda y Valeria Peredo. Cuéntenos, por favor, qué fue lo que los motivó a realizar este estudio. Bueno, hay que recordar que en esa época estábamos en una coyuntura crítica bastante delicada en términos de construir un nuevo gobierno, construir mayor estabilidad social, ¿no? Un gobierno nacional. Estábamos saliendo, o recién estábamos saliendo de una crisis política y social en noviembre de 2019. Había mucha polarización, mucha desinformación, mucha animosidad y se podría decir incluso hostilidad hacia otros grupos sociales que no son los nuestros, ¿no? A ver, Oriente, Occidente, masistas, no masistas, ciudad, campo, etcétera, ¿no? Había bastante hostilidad y había un conflicto y violencia, ¿no? Entonces, en esa época, estos dos estudios, el vocabulario del poder y discurso político digital en tiempos de pandemia, lo que apuntaban a hacer era poder tener insumos un poco más objetivos y hasta replicables sobre el análisis del discurso político, ¿no? Los actores políticos eran importantes para poder salir de ese entuerto, de ese conflicto que habíamos tenido y teníamos la oportunidad de decidir en las elecciones nacionales, ¿no? de 2020 y queríamos brindar unos insumos, como les decía, un poco más objetivos, replicables sobre qué mensajes, qué discurso, qué contenidos estaban planteando los partidos políticos en ese entonces, ¿no? Sin nosotros tener alguna simpatía o afiliación a ninguno, ¿no? La idea era como investigadores poder entender un poco y brindar a la ciudadanía estos elementos utilizando métodos digitales, ¿no? Es un estudio de análisis del discurso, análisis de contenido, pero utilizando métodos digitales, cosa de que hayan estos insumos de información para tomar mejores decisiones, ¿no? Como les decía, había mucha emocionalidad, mucha hostilidad y queríamos proveer algunos elementos objetivos para el debate público de calidad. Bueno, a eso tal vez podría añadir algunas cositas. Bueno, respecto al vocabulario del poder y también al discurso del artículo del discurso político digital,
Una cosa que destacamos bastante, ¿no? Es la utilización de métodos digitales, ¿no? Van a ver que hemos combinado un poco de informática, un poco de estadística, ¿no? Para poder analizar los discursos, ¿no? Y esto tiene que ver con una cosa bien importante que, bueno, rescatamos bastante en el lab, que es que a veces la retórica no nos deja entender lo que realmente están proponiendo los partidos y bueno, entonces en ese sentido hemos tratado de utilizar quizá un enfoque más cuantitativo, un enfoque un poco más estadístico, que precisamente, aunque tal vez no puede capturar quizá esa riqueza, ¿no? Del discurso y la retórica, precisamente esa estandarización nos permite comparar mucho mejor y entender realmente qué está pasando dentro del discurso, ¿no? Ese también sería un elemento. Y bueno, respecto en particular quizá al artículo del discurso político digital en tiempos de pandemia, aquí se añade otro factor, ¿no? Que es precisamente la cuarentena, ¿no? Justo nos encontrábamos en medio del gobierno transitorio de Yanine Áñez después de esta crisis que ha señalado Alex y esta polarización que se sentía. Y bueno, o sea, estaba previsto que las elecciones sean en mayo, ¿no? En mayo de 2020. Y bueno, se declaró la cuarentena en marzo de 2020 y como que las elecciones quedaron en segundo lugar. Entonces ahí surge también la curiosidad de ver, bueno, ya que las elecciones supuestamente van a ser en mayo, que lo escribimos en abril, este artículo, por ejemplo, ya que las elecciones van a ser en mayo y toda la gente le está prestando más atención al COVID, ¿qué están haciendo los partidos políticos para seguir capturando, digamos, esta atención de la ciudadanía, ¿no? Y es por eso que también nos hemos animado eh, no solo a revisar también los programas de gobierno, sino también entrar tal vez al uso de las redes sociales de los binomios con más potencial de ser, digamos, posibles ganadores de las elecciones. Muy bien, entonces, en todo ese escenario, ¿cómo fue que realizaron ese análisis del discurso y del contenido? Pues usando las técnicas tecnológicas. Entonces, si nos podrían hablar sobre la metodología que siguieron para hacer estos análisis. Sí, yo les voy a comentar más sobre el análisis de los programas de gobierno. Yo luego, Valeria les comentará sobre los mensajes en Twitter de los candidatos, eh, que tienen algunas cuestiones en común, ¿no? Pero también vamos a poder ver unas pequeñas diferencias. La idea era primero, metodológicamente hablando, hacer un análisis de texto, también llamado text mining, que es un enfoque un poco más cuantitativo, estandarizado, que como decía bien Valeria, si bien no entra al detalle, porque digamos nada se compara con una lectura atenta y contextual y detallada, ¿no? Que todos como ciudadanos deberíamos hacer de las políticas de gobierno, pero también de las leyes, ¿no? Aún así necesitábamos una forma de comparar esto, entonces hemos optado por este análisis de texto. Algo que hemos tratado de hacer es que los procedimientos que seguimos sean replicables, entonces muchas de las cosas que hemos tenido también hemos puesto un poco de la metodología en código, es decir, los pasos de los procedimientos de agregación, análisis, visualización de datos, ¿no? Entonces, una vez obtenidos los textos, lo que se hace es un preprocesamiento, se va dividiendo las palabras, se limpian las palabras que son vacías como artículos, preposiciones o algunas expresiones. Ya a partir de eso, entonces tienes una tabla grande de palabras que puedes ir calculando eh, algunos tipos de análisis. Por ejemplo, el más sencillo es una frecuencia de palabras, ¿no? Simplemente contar qué palabras se mencionan más. Esa es una técnica y eso se puede visualizar en nubes de palabras o como en este caso en diagramas de basas apiladas, ¿no? Entonces puedes tener como el top 10. Otra forma de hacer esto también es comparar palabras de uno versus otro y encontrar
frecuencias comunes, ¿no? Otro también que se puede hacer son correlaciones, ¿no? Que te mide entre un indicador de 0 a 1 cuánto se parecen las palabras que utilizan los diferentes documentos, ¿no? En este caso han sido los 8 programas de gobierno, ¿no? Entonces se podía comparar esos 8 programas de gobierno. Y otra forma también de hacer finalmente es buscar las palabras particulares que utilizan. Quitando las comunes, ves cuáles se mencionan y esto se llama frecuencia inversa. Entonces la idea es poder determinar qué palabras únicas también están utilizando los partidos en sus programas de gobierno, ¿no? Entonces, esa es un poco la metodología. Se ha utilizado un lenguaje de programación estadístico que se llama R, que nos ha permitido hacer los pasos y que sean, digamos, transparentes y que sean replicables y se pueda llegar también a las mismas conclusiones que hemos llegado. Bien, respecto al discurso político digital en tiempos de pandemia, bueno, voy a recalcar algo que ha dicho Alex, y es que siempre, como y esto también lo sabes vos, Javi, intentamos como que vincular lo tecnológico para la investigación social, ¿no? Tratar de vincular este lado de ciencias sociales con lo tecnológico, igual que ha visto, ¿no? Como hemos visto con el trabajo de Alex ahorita, él ha usado R, por ejemplo, y bueno, en este caso, por ejemplo, con la ayuda de R también hemos recolectado alrededor de 738 tweets, si no me equivoco, que se han emitido entre el 10 de marzo, que ha sido el día en el que se han detectado los primeros casos de COVID en el país, y el 14 de abril, ¿no? Que es el día en el que se ha ampliado por primera vez la cuarentena boliviana en 15 días, ¿no? Ahí está el apartado metodológico. Y bueno, lo que hemos intentado hacer era analizar las cuentas de Twitter que conformaban los binomios más importantes o con mayor relevancia en esa época, ¿no? Que era Juntos, Comunidad Ciudadana, El MAS, Creemos y Libre 21, ¿no? De Yanine, Carlos Mesa, Lucho Arce, Luis Fernando Camacho y Tuto Quiroga, ¿no? Respectivamente. Entonces, lo que hemos hecho ha sido agarrar de estos partidos, hemos buscado los tweets de las cuentas de sus candidatos presidenciales y de sus respectivos candidatos vicepresidenciales, ¿no? Entonces, una vez se ha realizado esa recolección, hemos pasado a, bueno, primero filtrar, digamos, las palabras que las denominamos vacías, seguramente. Y bueno, igual Alex ha realizado este proceso en el vocabulario del poder, ¿no? Filtrar esas palabras que no dicen mucho sobre el discurso político, como los artículos, los, por ejemplo, ¿no? O los pronombres tú, yo, que tampoco dicen mucho. Entonces, otra cosa que hemos hecho que para poder, digamos, identificar los temas más importantes del discurso en ese momento de la cuarentena, ha sido etiquetar, ¿no? Hemos agarrado y a través de, bueno, por un lado hemos hecho como algo más automático, ¿no? Con una herramienta le hemos dado una lista de palabras que diga, bueno, vas a etiquetarme un tweet como tema coronavirus si el tweet menciona la palabra coronavirus, virus, COVID, cuarentena, ¿no? Y me vas a etiquetar, por ejemplo, que un tweet pertenece a la categoría de elecciones si tiene la palabra elecciones, si tiene la palabra programa, demandas, militantes, ¿no? Entonces, igual, hemos realizado este proceso también de manera manual y por tweet, y de esa forma, hemos podido identificar, por ejemplo, una agenda política, ¿no? Al menos en ese periodo que hemos analizado de la cuarentena, hemos podido ver un poquito qué palabras caracterizan o qué tipo de discursos están queriendo manejar los diferentes binomios en este contexto.
Muy bien, entonces, con toda la metodología que han seguido, ese análisis y el procesamiento de la información, pues, ¿qué hallazgos han logrado encontrar? Sí, en el caso de los programas de gobierno de 2020, hay cuatro resultados y hallazgos, ¿no? El primero, empezando con algo bien sencillo, que era saber de forma sencilla la extensión de los programas de gobierno. Sabemos que dirigir un país, un estado, la complejidad que tiene una sociedad y un estado es bastante grande, ¿no? Hay muchas dimensiones que tomar en cuenta, ambientales, políticas, económicas, culturales, legales, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, se espera, o al menos se espera que un documento tenga cierta complejidad, que a veces se puede revelar en la extensión, aunque es verdad, no siempre la cantidad es calidad, pero ya te da un indicador la cantidad, ¿no? Entonces aquí pueden ver un gráfico que mide el número de páginas de los programas de gobierno, ¿ya? Para empezar, algo bastante sencillo, ¿no? Eh, la media es de 54 páginas. La media es 54 páginas. La extensión mínima extrema es de ADN con solo 9 páginas, ¿no? 9 páginas, es bastante corto. O sea, habría que preguntarnos si realmente puede entrar en 9 páginas la visión completa de un país o de un programa de gobierno, ¿no? Y la más extensa era la de Frente para la Victoria, que lastimosamente, 92, lastimosamente se ha detectado plagio en su programa de gobierno, es algo que ha sido documentado por la prensa, ¿no? Y ahí pueden ver que hay, digamos, una cierta similitud. Pero eso, digamos, es un poco más sencillo. Pasamos al segundo resultado, que es la frecuencia de palabras. Entonces, contando las palabras que más usan dentro de los programas de gobierno, dentro de los documentos, después de hacer el procesamiento, hemos obtenido este gráfico, ¿no? Que son las 10 palabras más frecuentes de los programas de gobierno. Entonces, aquí ya se puede identificar varias tendencias, ¿no? Ustedes pueden ir viendo, les vamos a dejar el enlace al final. Entonces uno puede ir viendo por las palabras clave que utiliza un poco la visión, su ideología, hacia dónde apuntan. Y hay varios ejemplos, ¿no? Por ejemplo, ADN apuntando a lo nacional, es una palabra que utilizan bastante. Creemos utilizando la palabra creer, ¿no? Ahí se denotan algunos estilos de conocimiento, ¿no? Creer. Eh, lo pueden ir viendo a detalle porque la intención no era tanto de este estudio, no era tanto llegar a conclusiones, sino extraer resultados y que los ciudadanos juzguen, ¿no? Pero algo que les podemos adelantar es que algo muy en común en todos es la palabra desarrollo, ¿no? Entonces, eso habría que, digamos, pensar un poco por qué está presente esto de desarrollo y por qué es algo común a todos. Claro que va a variar la visión de desarrollo y aquí pueden ver, ¿no? Algunos vinculan desarrollo con salud, educación social y otros, aquí por ejemplo la palabra recursos, ¿no? Una gestión estratégica de recursos, etcétera, etcétera, ¿no? Eso es algo que se puede ir comparando a detalle en el gráfico, ¿no? Por eso lo podemos dejar también a su evaluación. El tercer punto es la comparación de frecuencias, ¿no? Sería interesante, aquí están separados, ¿no? Puedes comparar más o menos si te fijas qué palabras hay en común, pero hay otra visualización que es esta, que te permite comparar de todos los partidos versus otros partidos, en realidad entre pares de partidos, ¿no? Entonces, es un gráfico un poquito difícil de leer, tal vez un poco, bueno, solo un poco, pero la forma de leer es la siguiente, ¿no? Entonces, aquí se comparan las palabras, las más comunes están más cerca de la línea,
y las menos comunes están más alejadas, ¿no? Entonces aquí puedes ver, todas están siendo comparadas con las del más. Entonces ADN con el más, S con el más, creemos con el más, FBB con el más, juntos, etcétera, etcétera. Algo interesante de esto es, por ejemplo, bueno, un ejemplo, en el caso de más y PSP y creemos, las palabras desarrollo, acceso, bien y gas se encuentran en ambos, ¿no? Entonces aquí, o sea, se encuentran en ambos en una frecuencia alta. Entonces aquí podemos ir más y creemos. Aquí pueden encontrar en la diagonal desarrollo, acceso, crecimiento, bien. Estos son los más frecuentes, ¿no? Estos que están alejados no son frecuentes, ¿no? Entonces ahí puede uno comparar, no nos va a dar el tiempo de hacerlo uno por uno, pero puede ir viendo qué cosas en común y qué cosas diferentes hay en partidos que tratan de, digamos, diferenciarse lo más posible. Pero viendo así los programas de gobierno habría que ver cuán diferentes son en su manejo de conceptos. Seguramente en el tema de operativización de sus propuestas puede haber diferencias, ¿no? Tanto a nivel de detalle como de estrategia. Pero aquí ya puedes ver que hay como unas palabras clave que te revelan cierta visión de los programas, ¿no? Y que eventualmente en la práctica, bueno, esto es 2020 y ya estamos 2022, 2 años después, pueden también ser motivo de acuerdos o conflictos, ¿no? En algunos casos acuerdos, en otros conflictos. Finalmente, un cuarto resultado es la correlación de palabras entre programas. Aquí se podía ver a detalle, ¿no? Bien a detalle pueden ver. Todas las de esta diagonal, estas son las que usa el más, la diagonal, y las de estas otras son de cada partido. Entonces puedes ir viendo cómo las palabras se acercan o se alejan, ¿no? Pero en el caso, otra forma de visualizar mejor todavía esto es con un indicador de correlación. Este de correlación te indica, ¿no? Cuán parecidos son el uso de palabras, pero te da un indicador de 0 a 1, ¿no? Siendo 1 la máxima correlación positiva. Entonces aquí podemos ver igual una comparación de todos contra todos, ¿no? La forma de leer esto es, una forma bien sencilla es, nos vamos a la diagonal y empezamos a comparar los partidos del eje Y con el de eje X. Digamos, Pambol, ¿a quién se parece menos? 0.37 a ADN, ¿no? Y es más, en el gráfico es más tenue y es más chiquito también el punto. ¿A quién se parece más Pambol? A Frente para la Victoria con 0.7, ¿no? Estas solo es necesario utilizar la diagonal de arriba, la diagonal de abajo es lo mismo, ¿no? Entonces, aquí podemos ver, ¿no? A ver, también se pueden ver del más. Les vamos a dejar, como les decía, el estudio para que vean juntos a quién se parece, creemos a qué se parece, ¿no? Entonces, ahí pueden ver, y esta es la pregunta clave que deberíamos hacernos, si estos partidos, los actuales, los que están en poder, los que están ya en puestos de poder o se están disputando los puestos de gobierno realmente son tan diferentes entre ellos, aparte de la retórica, que puede ser encendida, aparte de la animosidad y la hostilidad, ¿no? Entonces aquí pueden ver ese tema, ¿no? Y bueno, una otra forma sencilla es entre más grande de leer este gráfico, entre más grande el círculo, entonces más parecido, ¿no? Entonces ahí pueden ver que las correlaciones están en general arriba de 0.5, 0.6, 0.7 en algunos casos. Y sí, algunos que, digamos, como ADN que se desmarca de todo, ¿no? Un partido mucho más ya de otra generación, ¿no? Una generación mucho más antigua y antes dominante, ¿no?
Y finalmente, bueno, eso era lo común. También se podría decir que los términos particulares, y para eso se sacan las frecuencias inversas. Y el último gráfico que tengo para mostrarles, estos son de las 10 palabras más particulares de los programas de gobierno. Esto, a diferencia de las más usadas, lo que se hace es se anulan o se destan, en realidad, se destan las palabras que comparten. Y si estas las palabras que comparten de estos programas, de estos 8 programas de gobierno, te quedan las palabras más particulares en cada documento. Entonces aquí sobresalen, ¿no? Por ejemplo, ADN nacionalista, CCC, promoveremos verdes inteligentes, creemos creer, ¿no? Utilizan mucho esa palabra como parte de su campaña y marketing, pero también algunas posiciones que tienen, ¿no? Frente para la victoria, normatividades, ¿no? Son diferentes. Aquí pueden ver algunas diferencias. Juntos, CITES, reconversión. Libre 21, corazón, tuto, ¿no? Aquí se puede ver un poco más, tal vez la centralidad de una figura, ¿no? Que puede ser, bueno, es síntoma de un cierto caudillismo que tenemos aquí en Bolivia, en la cultura política boliviana, ¿no? Del MASE PCB, toneladas, periodo, felicidad, redistribución, PAMBOL, calificaciones, elegibilidad, etcétera, ¿no? Entonces ahí pueden ver, ¿no? Entonces, esos son, digamos, como los hallazgos principales. Gracias. Entonces, ahora adelante, Valeria. De acuerdo, gracias. Bueno, igual voy a tratar de pasar brevemente igual estos gráficos. Entonces, un primer resultado que creo que es bien importante ver es la cantidad de tweets por, digamos, integrante de binomio, ¿no? Entonces, en este gráfico puede observarse si quién es el que tuitea más dentro de un binomio, ¿no? Si los candidatos a presidente o los candidatos a vicepresidente. Entonces acá en celeste están los candidatos presidenciales y en amarillo los candidatos vicepresidenciales. Y excepto en el caso de Juntos, que es el binomio de Yanine Áñez y Samuel Doria Medina, Samuel Doria Medina tuiteaba bastante, mucho más que Yanine Áñez. En todos los demás binomios, el que tuitea más y habla más por el partido es el candidato a presidente, ¿no? Y no nos parece una cuestión trivial, ¿no? De hecho, nos hace plantear algunas preguntas importantes porque también a lo mejor, ¿no? Nos preguntamos si esto está reflejando que los vicepresidentes no manejan mucho Twitter. ¿Será que tienen problemas de habilidades digitales, especialmente los vicepresidentes? ¿O será que este es un síntoma, un signo del rol que están jugando los vicepresidentes dentro de un binomio, ¿no? Que si tal vez, ¿no? Como ha dicho Alex, es muy posible, y creo que yo personalmente creo que es así, ¿no? Que en nuestra cultura política estamos muy centrados alrededor de un caudillo, y en este caso los caudillos tal vez sean los candidatos presidenciales, y los candidatos vicepresidenciales podrían haber sido como un anexo, ¿no? Algo, una formalidad, y creo que podría estar tal vez como que planteándonos ese tipo de preguntas estos resultados, ¿no? Entonces, bueno, también hemos podido ver la agenda política, ¿no? Como les hemos dicho, a partir de la lectura y la clasificación de los tweets que hemos logrado recolectar, hemos logrado definir como unos temas de los que se hablaba más durante la pandemia, ¿no? Al menos en ese periodo que hemos podido observar. Entonces, es súper evidente que hay dos temas que han marcado la agenda política de ese momento, ¿no? Y el primero es el coronavirus, no hay duda en eso. Todos los candidatos hablaban y tuiteaban bastante y más, sobre todo del coronavirus. Y en segundo lugar estaban las elecciones que estaban por venir, ¿no? Tal vez sin el coronavirus se hubiera hablado más de elecciones, pero en este caso coronavirus va en primer lugar y en segundo lugar le dedican tweets más a las elecciones, ¿no? Bueno, y en este otro gráfico de aquí abajito, que es como
un anillo. Se puede observar, y este gráfico es bien interesante, la jerarquía de temas por partido político. Entonces ahí puedes ver, por ejemplo, que Juntos, ahí están todos los temas, ¿no? Que Juntos ha dedicado tweets, que el MAS, el Creemos y todos los partidos les han dedicado tweets, pero ahí puedes ver como su jerarquía temática, ¿no? Y es bien interesante ver que Juntos, Creemos, Comunidad Ciudadana y Libre 21 han dedicado más tweets al coronavirus que a las elecciones, ¿no? Y bueno, el MAS es el partido que le ha dedicado más tweets a las elecciones que al coronavirus. Es el único partido que ha contravenido, digamos, esta tendencia de dedicarle menos tweets a la pandemia. Entonces, bueno, esa es una agenda de prioridad temática por partido. Bien, otros resultados brevemente voy a comentar solo de Juntos, de Comunidad Ciudadana y del MAS. Bueno, aquí hemos realizado nubes de palabras para tratar de aproximarnos un poco, ¿no? Al tipo de vocabulario y al mensaje que tratan de transmitir los miembros de un binomio respecto al COVID, ¿no? Y vamos a ver que en el caso, por ejemplo, del vocabulario de Juntos, se utilizan palabras que evocan a la unidad nacional, ¿no? Todos unidos, país, la cuarentena, la salud, ¿no? Como que pidiéndole a la ciudadanía, vamos a salir juntos de esto, ¿no? Abocando tal vez ese espíritu nacional para, bueno, salir de esa crisis, ¿no? Que era la pandemia. Pero además, si nos vamos a los ejemplos de los tweets que hemos observado, vamos a ver que Juntos tal vez no está socializando necesariamente sus propuestas políticas, pero sí tuitean bastante sobre lo que ellos consideran los logros de la gestión de Yanine Áñez contra el COVID, ¿no? Entonces es una forma, desde, digamos, mi lectura, de hacer campaña, pero a partir de lo que ha hecho Yanine Áñez desde su gobierno transitorio, ¿no? Todas las medidas las tomaban y las exaltaban quizá en su discurso en Twitter. Bien, vamos a comunidad ciudadana. En el caso de comunidad ciudadana, por ejemplo, su vocabulario tiene que ver más con un debate, ¿no? Con la socialización de sus propuestas, ¿no? Entonces, comunidad ciudadana habla de el deber del gobierno, bueno, hablar de estas palabras que nos señalan que hay un vocabulario sobre una crisis, ¿no? Más que todo, y esto se confirma, digamos, con los ejemplos que hemos podido leer, los tweets de comunidad ciudadana intentan como que hacer un análisis a los problemas del sistema de salud y la pandemia, pero también hacer propuestas sobre eso, ¿no? Entonces, aunque tuiteaban sobre el COVID, no era tanto sobre la gente, sino sobre su visión de la salud y sus propuestas para mejorar el sistema de salud, ¿no? Y bueno, por último, porque hay dos ejemplos más, pero los voy a pasar, está el MAS, ¿no? Y es interesante porque cuando los candidatos del MAS hablan sobre COVID, suelen mencionar con más frecuencia el hashtag primero la vida. Y eso es bien curioso porque es el único partido que en ese momento priorizaba más las elecciones que la pandemia, ¿no? Entonces, en el caso del MAS, por ejemplo, vamos a ver que igual, ¿no? Utilizan ese vocabulario nacionalista que dice, bueno, juntos vamos a vencer la pandemia y tal, pero una particularidad que va a destacar, al menos en este periodo, a la propuesta del MAS es que en sus tweets van a llamar bastante a Yanine Áñez, ¿no? Reclamarle que acepte la ayuda cubana, que acepte la ayuda cubana, ¿no? Esto va a ser algo que va a aparecer constantemente en sus tweets políticos, ¿no? Y bueno, brevemente, creo que esos serían los resultados. Vamos a compartir igual el link a estos artículos si quieren leerlos con más profundidad. Muy bien. Entonces, con todos estos análisis que han podido realizar tanto a los programas como a los tweets de los candidatos, ¿qué desafíos pueden encontrar a partir de todos estos resultados que nos presentan?
Bueno, Alex, era algo que ya estaba adelantando, ¿no? A veces en el discurso político hay mucho, se intentan diferenciar con retórica, con ataques, con colores, etcétera. Pero en general, en el tema de programas de gobierno nos hemos visto bastante parecido a nivel conceptual, ¿no? A nivel de operativización ya es otro tema, a nivel de estrategia, es decir, el qué, digamos, está mostrando un poco esto, faltaría hacer el cómo, ¿no? Ese sería otro análisis interesante, cómo hacer el cómo, cómo piensan operativizar todo eso, todas estas ideas, estos conceptos, estas visiones que tienen sobre desarrollo, salud, nación, recursos naturales, etcétera, ¿no? Entonces, algo que faltaría como en temas de análisis es, bueno, un poco el cómo, ¿no? En temas ya de debate ciudadano, bueno, el mensaje que aquí que hemos querido también un poco dar es esto, ¿no? Poder leer, analizar con más detalle, con más objetividad las propuestas concretas que tienen en escrito, que tienen, bueno, también en mensajes, y a partir de eso, digamos, poder evaluarlos un poco mejor. ¿Cuál es la alternativa? La alternativa es simplemente desecharlos por desechar o apoyarlos por apoyar, porque hay algún interés económico, una identificación más cultural, más social, ¿no? Que no son muy, no aportan mucho al debate racional, sino más bien a, a polarización. Entonces, eso es, digamos, sería como un desafío académico, pues, ver el cómo, y como un desafío ciudadano poder imbuirse eh, de mayor, de mayor análisis, ¿no? De estos temas, de poder debatir a partir de información objetiva. Eh, y claro, también otro desafío, digamos, este es el discurso, pero también habría que ver la práctica, ¿no? Bueno, el discurso también informa, la práctica es una forma que te hace ver, que te ayuda a realizar prácticas, ¿no? Pero el problema es que también puede servir como retórica, ¿no? En todo caso, hay que estar atentos a estos puntos. Y Valeria, ¿qué piensas tú? De acuerdo. Creo que estoy de acuerdo con Alex sobre esta idea de que en este momento estamos realmente viviendo una polarización bastante fuerte que lleva a muchos grupos a tal vez a trincherarse en una interpretación, eh, en una interpretación bien polarizada, ¿no? Y negar totalmente lo que hace el otro, cuando en realidad y lo que estamos tratando de mostrar, digamos, en estos trabajos, es que no se diferencian demasiado las propuestas políticas de los partidos que están, digamos, disputándose. Y en ese sentido es, bueno, preguntarse si vale la pena estar tan como que enfrentados, polarizados. Y creo que un problema también que puede haber es que a lo mejor cuando salen este tipo de análisis que te dicen, bueno, mira, tu partido es muy parecido a este que no te gusta, ¿no? La gente puede decir, no, pero este está sesgado, ¿no? Ese creo que es un riesgo que también podemos, o sea, pueden haber en este tipo de investigaciones, ¿no? Y que el hecho que la gente esté tan polarizada que a veces que no quiera ver que en realidad las cosas que ellos están pensando se parecen mucho a lo que está buscando o está haciendo su adversario político, ¿no? Creo que esa es una cosa. Y la segunda, que creo que está bien relacionada, es, bueno, personalmente tengo esta pregunta, ¿no? ¿De qué forma podemos hacer que la gente pueda evaluar las propuestas políticas para votar, ¿no? Porque estos dos artículos han salido justo para las elecciones. ¿Cómo hacemos que la gente pueda evaluar las propuestas en función a datos, ¿no? Creo que hemos intentado hacer esto a través de este ejercicio de análisis de datos, pero sería más interesante si la gente les prestara más atención.
porque creo que se dejan bastante llevar por el discurso en sí, ¿no? En vez de prestarle más atención, ser un poco como que prestarle más atención también al debate racional, pero también el debate, perdón, estas técnicas cuantitativas creo que nos permiten analizar un poco mejor y poner en entredicho nuestras creencias políticas, ¿no? Entonces, bueno, creo que esa pregunta queda, ¿no? ¿De qué forma podemos hacer que la gente empiece a tener como más acceso a este tipo de ejercicios? Que personalmente a mí me ha parecido bien revelador cuando los hemos escrito, ¿no? Todavía me parece muy interesante. Me gustaría, digamos, que más gente pudiera tener, digamos, el acceso a esto. Pero bueno, hay que seguir intentando y seguir haciendo crecer, digamos, estos ejercicios de análisis más cuantitativos. Muy bien, muchas gracias. Y bueno, a partir de también estos desafíos que ustedes van ubicando, de que la misma gente vaya, bueno, preste más atención a este tipo de análisis, de ir comparando también las mismas propuestas y que la gente también sea un poco más consciente en, bueno, al leerlas y demás. También podemos hablar sobre qué oportunidades se abren a partir de estos estudios, ¿no?, que ustedes pueden identificar. Bueno, una primera es algo que muchos sabemos, ¿no? Mucho de la ciudadanía sabe y conoce, y es que parece que los partidos políticos son bastante conservadores en temas de políticas de gobierno, en temas de nuevas leyes, nuevas soluciones a los problemas sociales, ¿no? Entonces, eh, parte de eso involucra que, bueno, la ciudadanía sea activa, y ya una buena parte lo es, en proponer soluciones innovadoras, y al mismo tiempo presionar o proponer y o presionar para que se asuman medidas más interesantes, más reales a lo que sucede, más efectivas, más inclusivas, ¿no? Entonces, eso va a depender mucho de, de cuánta, eh, de la iniciativa de la ciudadanía boliviana, ¿no? Aún igual está el riesgo de la desinformación, pero creo que es algo que se puede autorregular en el sentido de autoeducarse, debatir, eh, poder discutir con argumentos y respeto, ¿no? Es una visión un poco idealista, pero que creo que es el camino, y creo que hay avances, no es algo que ajeno a nuestra realidad en realidad. Gracias, Alex. Valeria, ¿cuál es tu opinión? Bien. En cuanto a oportunidades, creo que algo bien interesante de ambos trabajos es que hemos analizado datos que estaban digitalizados, ¿no? Y una gran oportunidad que tenemos ahora es que los recursos, digamos, para poder elegir a nuestros candidatos están disponibles en Internet, ¿no? Y claro, eso puede brindar grandes oportunidades a nosotros, tal vez como analistas, como investigadores, pero también a la misma ciudadanía para que pueda acceder a ellos, ¿no? Puedes revisar las cuentas de Twitter e interactuar con los usuarios, pero también puedes entrar al TSE y preocuparte y leer los programas de gobierno y compararlos sin necesariamente tal vez hacer este ejercicio así, ¿no? Que también es muy importante, por cierto, pero lo que quiero decir es que la información digital está ahí, ¿no? Para que nosotros podamos tomar decisiones más racionales a la hora de votar, que creo que es bien importante. Y otra cosa que también es importante y que creo que es una oportunidad tal vez de estos trabajos que hemos visto, tiene que ver con lo que ha dicho Alex, ¿no? Que es la participación. Creo que hoy en día las redes sociales y precisamente la disponibilidad de la información nos facilitan uno, analizar racionalmente las propuestas de los candidatos,
pero dos, también, como ha dicho Alex, adecuarlas y cambiarlas y a lo mejor pedirles a los políticos que se adecúen más a nuestras necesidades como sociedad, ¿no? Entonces creo que esas dos cosas son las que podríamos tomarlas como oportunidades, ¿no? Lo primero es que los datos están ahí a disposición de todos y dos, que ahora es mucho más fácil participar debido a que la información, a pesar de que hay muchas trabas de información en nuestro país, al menos en estos dos casos hemos podido ver que sí estaba la información y hemos podido trabajar. Bueno, eso por mi parte. Y bueno, para terminar, ¿qué les dirían a los oyentes de nuestro podcast, a las personas que están interesadas en estas temáticas? Bueno, si quieren conocer un poco más de este tipo de análisis, de utilizar herramientas digitales o técnicas digitales para analizar contenidos o discursos políticos, que es eh, algo novedoso, entonces pueden visitar el sitio web del Laboratorio de Tecnologías Sociales, ahí se van a enterar. Estamos, digamos, siempre interesados en analizar fenómenos en las redes sociales, no solo políticos, también culturales y otros, pero ahí pueden encontrar, y es una buena alternativa a los análisis que se hacen a ojo de buen cubero, que también hay buenos análisis, pero esta es una alternativa también interesante y más precisa. Sí, lo mismo, creo que, bueno, o sea, en este caso hemos hecho análisis más políticos y electorales quizá, pero en el lab hacemos varias cosas. Entonces, claro, como ha dicho Alex, también van temas culturales, van temas más sociales, incluso de consumo cultural, música, arte. Y bueno, por eso los invitamos también a seguir al lab, que puede ser una alternativa a lo mejor a los análisis y bueno, a los análisis que ya se han asentado, ¿no? Que tal vez son más cuáles, más interpretativos, pero creo que los datos también nos pueden dar una perspectiva diferente a los temas de siempre, lo pueden hacer muy bien. Entonces, están invitados a seguir a la página del lab y bueno, muchas gracias por la entrevista. Bueno, entonces este es un espacio igual que abre, ¿no? Se abre a temas variados, pero que incluyen las redes sociales, los medios digitales, la tecnología, ¿no? Y combinando las ciencias sociales con la tecnología. Entonces, bueno, eso es una alternativa bastante útil también. Muchísimas gracias por estar acá, Alex, Valeria. Entonces, ha sido una entrevista bastante amena, con bastante información, que sí o sí se requiere pues una lectura ya más detallada para ir ubicando todos estos datos, pero que sin duda con todo lo que nos han presentado, pues es sumamente enriquecedora. Entonces, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes nuevamente por la invitación y bueno, gracias a la atención de los oyentes. Sí, muchas gracias a ustedes y ha sido una experiencia muy bonita. Con eso terminamos y el reencuentro en el siguiente programa del podcast Compartiendo Conocimiento.